de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena. Pues muy buenas tardes, mi nombre es José García y bueno, pues vamos a participar en esta ocasión, en este ciclo, digámoslo así, crónicas de un fraude anunciado, y en mi caso muy en particular, abordando algunos de los puntos sobre estas crónicas que tiene que ver con la participación ciudadana, con lo que va a ser en unos cuantos días toda la acción civil, de resistencia civil, que el gobierno legítimo, el movimiento progresista se ha propuesto a realizar para las próximas semanas, próximos meses, y esperemos nada más eso. Antes de abordar de manera directa, de manera más específica, lo que va a ser nuestra participación como ciudadanos, tenemos que tomar en consideración, y de hecho el nombre del ciclo de conferencias, de crónicas de un fraude anunciado, es que precisamente nosotros estamos ante una vez más la intolerancia, ante todas las acciones para evitar que en este país exista una verdadera democracia, exista una verdadera libertad, existan situaciones de justicia hacia su población, situaciones de igualdad, de tal manera que para hablar y para presentar lo que son estos ciclos de conferencias, de crónicas de un fraude anunciado, tenemos que recordar principalmente algunas cuestiones, y no me quiero ir hasta atrás como en algunas ocasiones hemos escuchado a algunos historiadores en donde hablan incluso de los fraudes que se gestaban en la época de Porfirio Díaz, porque desde ahí, es más, ni desde ahí, desde la primera presidencia de este país se gestaron fraudes electorales. Así es tan añeja esta cuestión. Sin embargo, para buscar enmarcar estos fraudes electorales que se han gestado a lo largo de la historia de este país, tenemos que contemplar básicamente un hecho, y es la instauración prácticamente de lo que es un sistema económico, político en el mundo, que es el sistema neoliberal. Este proyecto neoliberal, de alguna manera, que empezó a gestarse allá, y estamos muy prontos al cumplimiento de 39 años de lo que fue el golpe de Estado en Chile, y me voy en ese momento porque a partir de ese momento, de ese 11 de septiembre de 1973, se gestó pues la entrada prácticamente de este proyecto neoliberal. Instrumentaron políticas dentro del gobierno de Salvador Allende, instrumentaron políticas que iban a ir a desarticular todas las acciones ciudadanas, todas las acciones encaminadas a verdaderas transformaciones en los países. Esta situación del golpe de Estado en Chile genera pues una apertura de los cambios, de la aplicación más bien de la aplicación de los proyectos económicos que van a funcionar en todo el mundo desde esa época. México no puede quedarse atrás, y es en el gobierno de Miguel de la Madrid, como todos sabemos, que se acepta la aplicación del proyecto neoliberal en nuestro país. Se acepta, pero su aplicación no se va a dar de manera tan abierta,
en el gobierno de Miguel de la Madrid, sino en el siguiente gobierno. Por lo tanto, nos encontramos en el primer escenario, que fue 1988. Muchos de los aquí presentes no habían nacido, algunos éramos jóvenes y bellos participantes en las lides políticas de nuestro país, y estuvimos esperanzados en aquel momento en llevar a Cuauhtémoc Cárdenas, llevarlo a la presidencia. Y así fue. Salimos a votar y el voto fue masivo. Estábamos en aquel momento cerca de cumplir 70 años de un gobierno priista, y 60 y tantos años llevaba el gobierno de ser gobiernos priistas, pero ya estábamos hartos y ya estábamos conscientes de que estos gobiernos priistas, emanados supuestamente de las líderes revolucionarias, y que incluso sí ostentaron una cuestión revolucionaria en los primeros años de su formación, estos gobiernos priistas lenta y paulatinamente se fueron apartando siquiera de aquellas consignas que salieron de la Revolución Mexicana. Una Revolución Mexicana que costó cerca de 2 millones de mexicanos muertos en combate. Ese es el costo que se paga por hacer transformaciones. Es el costo que ha sufrido este país. Y de alguna manera nosotros vemos cómo estos priistas hicieron de este país un país que seguía los designios muy en especial de las políticas que se gestaban en Washington. Por lo tanto, para ese 1988, y ya con esta línea de aplicar a fondo los planes y programas del neoliberalismo, este proyecto del sistema capitalista, de este imperialismo internacional, llegamos a esa jornada del 6 de julio de 1988. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que casi de inmediato nos damos cuenta que nos hicieron fraude. No tardó de cerrarse las casillas y empezar a emanar la serie de datos en la que se demostraba que Cuauhtémoc Cárdenas estaba ganando. Y de repente, por arte de magia, se cae el sistema, ¿sí? Este sistema que de alguna manera era controlado precisamente en aquella época, como recordarán, era manejado, controlado por la Secretaría de Gobernación. Y tuvo que salir su secretario, en aquel entonces, Manuel Bartlett, a decir, el sistema se cayó, y una vez que volvió ese sistema, se había transformado el voto de los ciudadanos, se había transformado de este mayoriteo que llevaba Cuauhtémoc Cárdenas sobre Salinas de Gortari, y lo que vemos fue, y supimos, fue que Salinas de Gortari se alzaba como el presidente de este país. Y fueron 6 años bastante negros, porque tenía que consolidarse en primera instancia como un presidente legítimo. Pero para que estas gentes se consoliden como gobiernos legítimos, lo tiene que hacer a través de la represión. Y una de las cosas que vimos fue la represión, muy en especial hacia líderes sociales. El PRD puede dar cuenta de ello. Más de 400 desaparecidos políticos muertos y asesinados en el sexenio de Salinas de Gortari. Ese es el resultado de legitimizar precisamente a esos gobiernos que no son gobiernos legítimos, elegidos por el pueblo. Este fraude electoral del 88 nos dejó mucho aprendizaje. Las decisiones que se tomaron en aquel momento nos costó
nos costó a la izquierda, pero también nos ayudó a tratar de ser solidarios y a tratar de unificar lo que eran los movimientos de izquierda en nuestro país. Y se da la creación, producto de todo esto, de ese fraude del 88, se da la creación del PRD, donde están unidas diferentes fuerzas políticas de nuestro país, y está el PMT, el PSUM y algunas otras fracciones de izquierda y partidos de izquierda. En las siguientes elecciones no se pudo tener una gran fuerza política para que a través de las urnas pudiéramos llegar o tener a alguien en la presidencia, un representante propio del pueblo, emanado de los deseos del pueblo, de los deseos de transformar este país. Sucede entonces que por fin, en el año del 2000, y muy en especial, muy en especial el 2005, por fin la izquierda tiene un candidato. Por fin el pueblo se identifica con una personalidad cuyas características hacen que millones y millones de mexicanos lo busquen como una alternativa para la transformación de este país. Y digo 2005 porque todavía se hace más fuerte la presencia de esta persona, que es Andrés Manuel López Obrador, como el líder que puede llevar precisamente esas aspiraciones de los mexicanos a la presidencia de la República. Y lo vemos como todo un aparato de Estado, trabaja precisamente para que no llegue. Y encontramos pues lo que fue el desafuero. Pero ese desafuero cambió radicalmente mucho de la historia participativa de los ciudadanos. Nos dimos cuenta que a través de la participación activa podíamos de manera multitudinaria, y lo podemos constatar, y los que estuvieron en aquellas marchas, en aquel día del desafuero, que podíamos transformar las cosas. Sí se puede hacer a través de esas grandes movilizaciones. Cerca de 2 millones de mexicanos estuvieron detrás del desafuero y apoyando a Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que cuando llega el año 2006, año de elecciones, teníamos un candidato fuerte para transformar la vida pública, la vida política, económica de este país. Sin embargo, como lo sabemos, llega 2006 y llega uno de los fraudes más fuertes, más cínicos que ha habido en este país. A través de todas las prácticas habidas y por haber, hicieron que la voluntad popular se desconociera, hicieron que la voz del pueblo se acallara. Y llegamos a ese julio del 2006 y nuevamente nos encontramos con un fraude electoral. Durante 6 años, millones de mexicanos han estado trabajando y trabajaron para poder llegar con mayor ímpetu al 2012. Se trabajó a lo largo y ancho de este país para hacer conciencia de que el verdadero cambio y la transformación de este país estaba en manos de la izquierda y no estaba en manos de la derecha. Sin embargo, y esta cifra a lo mejor a algunos no les va a gustar, a mí tampoco, pero me gusta como dato, es un dato curioso. Llegan las elecciones del 2012 y nosotros no perdimos por 5 millones de votos, perdimos por muchísimo más, 17 millones de votos, 18. Y ustedes dicen, a ver, ¿cómo que perdimos por 18? Pues sí, tenemos que sumar los votos de los panistas y los del PANAL, porque había y hay 2 proyectos de nación.
En este país, en este momento, sigue y continúa 2 proyectos de nación. O continuamos con una política neoliberal que sabemos cuáles son sus resultados de aplicación, o transformamos democráticamente a este país. Nos falta mucho, por supuesto. Les digo que no me gusta la cifra, porque no creo en ella. Bueno, pues estamos en un proceso electoral, pues tiene que ser el que saque más votos. Pero también estamos con un proyecto de nación. Y sobre eso también quiero hablar y platicar con ustedes. Este proyecto de nación, para transformar la vida pública de este país, tiene que tener más gente que vote por él. Nuestras metas no pueden llegar a tener 15 millones, porque sabemos que con 15 millones nos hacen un fraude electoral. Y es una vergüenza decir que tenemos instituciones sólidas como es el IFE. Es increíble ver la actuación de gente que ostenta decir que sabe de las leyes electorales en este país y verlos, la manera tan vergonzosa de justificar nuevamente un fraude electoral. Pero ese es un aparato, es parte de un aparato que quiere impedir, y ha impedido desde mucho tiempo, que la voluntad popular se geste en nuestro país, sea la que domine nuestro país. Esa es la situación, ese es el marco en el que nos encontramos. Es un aparato, y pongámosle nombre, es el PRI, es el PAN, son los otros partiditos, el Verde Ecologista, el PANAL, ¿sí? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, el TRIFE, el IFE, son parte de ese aparato. Ellos ponen las reglas. Al fin y al cabo fueron los que pusieron las reglas de la contienda electoral. Ayudado, por supuesto, y no podemos negarlo, ayudado por unos cuantos gentes que se dicen de izquierda. Pero el mayoriteo, pues vamos, si lo queremos ver en una cuestión de la Cámara de Diputados, bueno, pasó por desapercibido de que dentro de todas estas cuestiones en donde hubo la revisión de casillas, el Tribunal Electoral da una sección más y genera un diputado más, le quita un diputado al PRD, al movimiento, perdón, le quita un diputado y se lo da al priismo. Y ese diputado, ese solo diputado, va a ser la mayoría en el Congreso. De tal manera que está el PRI, está el Verde Ecologista y está el PANAL con 251 de 500. Ese solo diputado va a ser la gran diferencia de que pasen las leyes y propuestas y todas las normas, pasen de manera sencilla. ¿Qué es lo que va a hacer el priismo? Ponerse de acuerdo con aquellos. PANAL, partido de una de las personas más funestas que tiene la política de este país, como es el Gordillo. El Verde Ecologista, que no sabemos si es el priismo vestido de verde. Claro, ellos son rojos, verde, seguramente el PANAL al ser el blanco y ya tienen la banderita. De tal manera que sí nos enfrentamos ante una situación en donde los poderes fácticos de este país se van a imponer de manera sencilla. Porque ni siquiera hagamos una alianza con los panistas para evitar una ley o para que se apruebe una ley, no lo podríamos hacer. No lo podríamos hacer. Y ya sabemos cuando no se tiene una equidad en ninguna de las cámaras. Pasan las leyes y pasan, de tal manera
Porque ¿qué esperamos en el 2018? En el 2018 lo mismo, es más, en esa transición de estos 6 años, olvídense lo que no va a pasar. Pero a nivel electoral, pues nuevamente otra vez se gesta un fraude electoral. Vamos, si tenemos 4,000 millones de pesos, podemos llegar a la presidencia. Esa es una parte de lo que le costó a Peña Nieto y al priismo llevarlo a la presidencia, 4,000 millones de pesos. Claro, el priismo no lo tiene. ¿De dónde sale? ¿Del gobierno? No, de nosotros mismos, de impuestos. Por supuesto, obviamente los grupos de poder tienen su dinero y aportan ahí. Sin embargo, es a través del uso del dinero que es propiedad de los mexicanos para la aplicación de planes, programas de contenido social, que los quitan y pasan para eso. Así es que si tenemos más de 4,000 millones de pesos, pues podemos llegar a la presidencia. Este es el panorama. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Como dije, nosotros formamos parte de un proyecto alternativo de nación. Ver de manera diferente a nuestra nación. Buscar la solidaridad de todos los mexicanos. Nos encontramos ante un fraude electoral que nuevamente, y aquí viene ya, después de toda esta introducción, aquí viene ya lo que es precisamente mi exposición de esta mañana. Con ese marco electoral, los fraudes se han dado y se seguirán dando. Y nosotros seguiremos poniéndonos tristes, seguiremos deprimiéndonos, seguiremos sintiéndonos mal porque no se pudo hacer, porque otra vez nos la hicieron. Nuestra actitud, nuestras emociones están a flor de piel. El 1 de julio, muchos, millones de mexicanos lloramos y nos indignamos. Y lo primero que dijimos, otra vez nos la hicieron. Esta emoción, así, sin lo único que hacemos es seguir llorando, lo único que nos va a hacer es paralizar. Sin embargo, siempre y lo que es en relación a esta psique humana, esta parte de nuestra personalidad, esta parte de nuestras acciones, de nuestras conductas, si tenemos un objetivo planteado, bien fijo, claro, muy claro, podemos transformar precisamente ese estado de ánimo en acciones a seguir. Nosotros podemos seguir, y ustedes están en todo su derecho, de seguir limpiándose las heridas, lamiéndoselas y sintiéndose mal. Lo pueden hacer, pueden durar. Bueno, hay gente que todavía llora el 88. De veras, en serio. Hay gente que llora el 88. Y no solamente dice, se cayó el sistema. Cárdenas nos vendió. Cárdenas transó. Igual. Ahora, para muchos, segurito, López Obrador transó. Segurito, muchos de los 15 millones de mexicanos, es más, ni de los 15, de los que no votaron pero que creían que López Obrador era cambio, van a decir, no, otro que se vende. Pero no podemos estar con ese ánimo. No podemos estar viviendo
lamiéndonos nuestras heridas. Es necesario y es importante saber que tenemos un objetivo y que ese objetivo da forma a nuestras acciones cotidianas. El fondo de todo esto no es solamente llegar al poder, es una fase. El fondo es transformar, eso es fondo. Habrá formas, a lo mejor será la electoral. En este país tenemos algunas referencias que hay actores que tienen como fondo la transformación de este país, pero como forma diferentes cosas. Y tenemos a la gente ahí luchando en Chiapas, ¿sí?, con el movimiento zapatista. Tenemos a lo largo de este país, aunque no lo crean, aún tenemos gente que está viendo como vía la guerrilla, es una forma. Tenemos otros, al menos 15 millones de personas que dicen que la forma es a través de las elecciones. Tenemos otros que las formas es a través de la toma de las calles, la participación multitudinaria. Ahí están grupos como el 132, ¿sí? Pero todo es el fondo, y el fondo es muy importante. Nuestro fondo es la transformación de este país. Nuestro fondo, y ya incluso hasta personal, es que heredar a nuestros hijos un México diferente, un México mejor, un México donde reine la igualdad de oportunidades, en donde esté desterrada el hambre, la miseria. Para eso necesitamos trabajar. Nosotros hemos decidido, muchos de nosotros hemos decidido que es a través de la vía electoral como se pueden hacer las cosas. Y fíjense que yo en lo personal no lo creo. Y no lo creo por muchas razones. En verdad no lo creo. Y las razones están dadas precisamente en todos esos fraudes electorales que hemos tenido y que seguirán dándose. Pero tampoco vamos a agarrar el primer fusil que encontremos, si es que encontramos algún fusil, y vamos a salir a hacer la revolución. Cuando todavía no tenemos ni siquiera una dirección capaz de hacer un movimiento revolucionario de ese tipo. Es más, en mi caso, pues ya la edad no me da, o a lo mejor sí, ¿no? Pues si me encuentro fuerte para el momento que se llegue a dar. Pero miren, ¿y por qué lo digo así? Los comentarios se dan, y los comentarios están ahí todos los días. Y del 1 de julio a la fecha, hemos escuchado, bueno, el Mesías, ya salió el Mesías. ¡No! ¡Qué barbaridad! Si López Obrador es un ambicioso del poder. Y así lo dicen, claro. Miren, hasta se hacen así la boca. Ambicioso. Así lo dicen. Se les llena la boca. ¿Quiénes son los ambiciosos? ¿Quién tiene que usar un aparato para poder llegar al poder? A nosotros nos dicen violentos. Otra palabrita. Violentos. ¿Quién ha violentado la voluntad popular? A nosotros nos dicen que somos una bola de agresivos. ¿Cuántos millones de mexicanos viven en extrema pobreza en este país? ¿Es eso o no es agresivo? ¿Y producto de qué? Producto precisamente de esas políticas, ¿sí?, neoliberales implementadas desde hace más de 30 años en este país. ¿Quiénes son los violentos? ¿De qué violencia nos hablan? Nosotros nos tenemos que conformar con decir, no, nosotros no somos violentos. Y tenemos que justificar que no somos violentos.
Claro, para ellos es más fácil, para ese sistema es mucho más fácil ponernos a nosotros lo que son ellos. Contra ese sistema estamos. Por supuesto, nosotros queremos que los cambios sean pacíficos, sean en paz. Pero también nunca, jamás será en paz. Cualquier acción que tengamos, hasta las salidas, las marchas, nos violentan el estado que ellos han intentado guardar. Para ellos eso es violencia. Si nosotros pensamos como ellos, si nos metemos en su modo de pensar, por supuesto que tenemos que estar tristes. Claro, pues no ganamos. Otra vez fraude. Pero es el modo de pensar. Nuestro proceso es diferente. Nuestro proceso tiene que irse cocinando a través de mucha participación de la gente. A través de unificarnos, a través de unir diferentes movimientos, porque todos en el fondo tenemos el mismo fondo. La forma es diferente. Y si los zapatistas ahorita salen, pues a lo mejor los apoyamos. Y si los del ESME salen, a lo mejor los apoyamos. A sabiendas que, híjole, quién sabe qué serán sus líderes. Pero ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el fondo de esos movimientos si no es la transformación? En el caso de los zapatistas, de sus comunidades. En el caso de los guerrilleros, si llegaran a salir, algún momento van a salir, seguramente. También tienen. Unifiquemos acciones en común. Y a lo mejor nosotros lo hacemos a través de la vía electoral. Bueno, si seguimos creyendo en la vía electoral, pues lo haremos a través de la vía electoral. Pero el sistema, este sistema actual en el cual estamos, está transformando cada vez más a los ciudadanos. Está violentando, son ellos los que están violentando. ¿Cómo puede ser posible? ¿En qué cabeza cabe la razón, creer en las razones que da el TRIFE para validar esta elección? Digo, vamos, estos no tienen acceso ni siquiera a internet, pues, donde hay evidencias claras del fraude electoral. Evidencias claras. Y pues sí, como la justicia debe ser ciega, pero ciegos para ver todas estas pruebas. Ellos son los que violentan nuestra participación ciudadana. Y claro, el día que salgamos a las calles, pues ¿qué van a decir? No, mírenlos nomás, a esa gente que sigue a López Obrador, si se ve que es un mesías, se ve que es un ambicioso del poder. Nosotros tenemos que salir del estado emocional en el que estamos, de sentirnos derrotados. No estamos derrotados. Es otra fase más para precisamente transformar las cosas en este país. Y tenemos que buscar maneras de seguir participando, porque nuestro objetivo todavía no lo logramos. ¿Cuándo nos quitamos un objetivo? Pues cuando las condiciones cambian. Otro, cuando lo logramos. Las condiciones han cambiado, pero no lo hemos logrado. Tenemos que buscar entre todos las formas, porque el fondo lo tenemos clarito. El fondo está ahí. La transformación de este país, la transformación de la economía, de lo político, ¿sí?, lo social de este país. Y tenemos que sentirnos bien en ese hecho. ¿Que faltó mucho por hacer? En lo electoral, por supuesto que faltó. ¿Que les dimos chance a partidos como el PRD de hacer algo? Pues sí le dimos chance. Y ya vimos lo que hicieron. Yo quisiera saber
¿Dónde quedarán los millones de pesos que les dan a los partidos? ¿Sí? Para las campañas electorales. Vemos cuánto invirtieron para apoyar a López Obrador. Es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Me tocó a mí, y lo digo, bueno, lo voy a decir claro, estar en un acto ahí en Buzón Ciudadano de proselitismo de la candidata de Benito Juárez, donde para poder estar Buzón Ciudadano, que era donde se iba a realizar ese acto de proselitismo, los estaban condicionando del espacio que habían conquistado a Buzón Ciudadano. No, pues puedes estar siempre y cuando. Ay, Chihuahuas, ¿quién eres tú? Aquí tenemos 5 años de lucha. Ustedes quieren venir a tomar el parque de la Postal, lo quieren venir a tomar para hacer un acto de proselitismo y usarnos. Y todavía con la serie de cosas que pasó, porque fue un estira y afloja en las discusiones con la campaña del PRD en Benito Juárez, todavía les dicen, pero una cosa, no puede haber mantas de López Obrador. Caramba, Chihuahuas. Se montan en López Obrador, pero no puede haber mantas. O sea, todos tenemos cola que nos pisen. A lo mejor la cola que nos pisen es que pues yo quedé estar a las 8 de la mañana en mi casilla y llegué a las 8:30 y ya no me aceptaron. O ya no vi, o me aceptaron y ya no vi cuando hicieron el cambio de funcionario. Porque da la casualidad que algo pasó en el DF. Algo sucedió en el Distrito Federal. No puede ser que Mancera hubiese tenido más votos que López Obrador. ¿En dónde estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las secciones, las casillas en donde alguien se metió y quitó votos a López Obrador? ¿Dónde está? Sí tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos por delante la transformación de este país y es importante nuestra participación, pero no podemos hacerlo si estamos todavía lamiéndonos las heridas. Dentro de 8 días tenemos una cita en el Zócalo capitalino. Vamos a ver cuáles son esas acciones de resistencia civil que se van a instrumentar. Habremos de analizarlas y habremos de decir si apoyamos esas acciones. No podemos hacerlas a ojos cerrados, eso sí, tenemos que analizarlas. Y en lo personal, algunas las podemos hacer, Digo, si yo estoy trabajando en una parte donde hacer una acción me puede costar mi trabajo, pues tampoco, ¿no? Pues de qué voy a vivir después si me arriesgo. Sino acciones que sí podamos hacer, tanto en lo personal como en lo colectivo. Pero tenemos que discutirlas. Tenemos que ver cuáles son las propuestas que nos van a hacer. Va a haber mucha actividad, seguramente, precisamente de estas acciones civiles. Todas ellas, cualquier acción en la que participemos, tiene que tener una sola cuestión: generar una organización más fuerte para que en el 2018, ¿sí?, no nos la vuelvan a hacer. Y yo prefiero llegar a ser viejito luchando que estar en mi casa rumiando mis heridas. Decir, ay, otra vez, ay, y estar malhumorado, y ya no participo. No, pues, ¿por qué no vamos a participar si no hemos logrado el objetivo? Vuelvo a decir, el objetivo es la transformación de este país. Y esa transformación, afortunadamente, créanmelo, es continua. No está acabada. Y eso nos da vida, cuando los objetivos no son objetivos finales.
cuando un objetivo se puede renovar, de veras que es muy motivante. Y nosotros tenemos dos opciones: o nos quedamos llorando amargamente y nos amargamos nuestra existencia, o seguimos trabajando. A lo mejor, no sé, las edades llegan. A lo mejor decidimos que López Obrador para el 2018 no va a ser el candidato. A lo mejor lo vemos con tal fuerza, con tal empuje, que decimos, no, pues la tercera es la vencida. Porque nosotros queremos ver la transformación. Queremos participar en ello. Como seres humanos, nuestro pensamiento se puede llenar de mucha porquería. Mucha porquería. Miren nomás, oímos por aquí de repente a la gente que grita. Y nos podemos indignar. ¡Ay, es que no te das cuenta que nosotros estamos! Déjenlos. La gente tiene procesos. Ustedes saben muy bien que del 2000 al 2006, muchos panistas votaron en el 2006 por Andrés Manuel López Obrador. Y son obradoristas. Y son gente que está consciente del movimiento. ¿Qué le sucedió? Y pudo haber sido gente que gritaba, y que decían, estos... Ya ven, nosotros somos los violentos, ¿sí? Y en esta ocasión, por supuesto que lo podemos hacer. Podemos estar el tiempo que querramos, podemos estar en un estado emocional de depresión. Y a mayor edad, mayor depresión, Hay gente mayor, dije otra vez, y chin, ¿y ahora qué? No vamos a poder llegar. Ya tengo 60 y tantos y tampoco en esta, o ya tengo 70. Me ha tocado gente que, pues sí, créeme, lo siente uno de más de 80 años diciendo, ya no me va a tocar el cambio. En lo personal me tocó una persona de más de 90 años diciendo, no voy a ver el cambio, pero vale la pena luchar. Así de sencillo, y estoy hablando de una persona de 90 años, 90 años. Cuando llegamos a ciertas edades, realmente no somos nosotros, son nuestros hijos los que importan. Es dejarle precisamente esa estafeta a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, pero acompañarlos, porque es importante ese acompañamiento de las nuevas generaciones. Ahorita tenemos un movimiento muy particular, que es el 132. Digo muy particular porque pues no tienen dirección. Muchas de las acciones son verdaderamente anarquistas. A mí me ha tocado 2, 3 marchas del 132 porque uno va y participa con ellos. Y es muy curioso. Yo en lo particular me río mucho porque me recuerda una película que hace muchos años vi. Después les digo cuál. Y en lo personal porque es muy dura la película y la analogía es media fea. Pero así están estos muchachos del 132. Los muchachos del 132 salen a las marchas y van y ya, gritos, y fuera Peña, no a la imposición, bla, bla, bla. Y si oyen López Obrador, se acercan y dicen, no digan López Obrador, porque ese movimiento es apartidista. Bueno, pues respetuosos de que estamos participando en sus marchas, pues no decimos López Obrador. Sin embargo, sí estamos a favor de la no imposición. O sea, que no se imponga a Peña Nieto. Sí estamos en contra del PRI. Y sí coreamos consignas como México sin PRI y no a la imposición. Y nos guardamos nuestras consignas. En su momento habrá marchas en donde, a pesar de que vaya el 132, gritaremos nuestras consignas. Pero son forma. El fondo es otro.
el fondo es evitar la imposición del Peña Nieto. Entonces van ahí grito y grito, no, hombre, muy ingeniosos, muy creativos, con cosas simpatiquísimas. Es la juventud, véanlos, vívanlos a los muchachos. En serio, hay que estar ahí, participar con ellos y vivirlos. Pero llegan al Zócalo y casi hacen lo mismo todos. Vienen por, no es Madero, es la otra, 5 de mayo, no, la otra. Bueno, 16 de septiembre, vienen por 16 de septiembre y aparece el Zócalo. Y entonces echan la corrida y se van casi hasta el fondo del palacio, de la esquina que hacen cruce Palacio Nacional con Catedral, se frenan y empiezan a dar la vuelta, chaca, 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 y se integran a la plancha del Zócalo. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Los oradores? ¿A qué vinieron? Y empiezan a dar vueltas. Y empiezan a dar vueltas en la plancha del Zócalo. ¿Y las consignas? ¿Quién va a hablar? ¿Hacia dónde van a transformar este movimiento de protesta? Cero. Falta algo. Por supuesto que falta algo. Y nos vemos dentro de 8 días. Adiós, muchachos, adiós, adiós. Tras, se van. Les digo que me recuerda una película y que la analogía no me gusta mucho, pero pues así la veo. Tiene su contexto psicológico, Tiene un contexto psicológico. ¿Se acuerdan ustedes de Expreso de Medianoche, donde un muchacho norteamericano lo atrapan en no me acuerdo qué país de Medio Oriente por drogas, y cuando truena lo mandan al manicomio, a la cárcel para locos, y él empieza a dar vueltas en una columna, y empieza a dar vueltas, a vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y están como los burros en la noria siguiendo la zanahoria. Así me recuerdan, pero hay una cuestión. La analogía es fea, ¿no? La cuestión es que el muchacho salió. Cuando hace conciencia de su estado y de dónde está, hace esa transformación. Y estos muchachos la van a hacer. Tarde o temprano sí la van a hacer. Sí van a transformar, precisamente estar dando vueltas en la noria, en la plancha del Zócalo, para transformar precisamente y unirse a la transformación de este país. En lo real. Y ellos son los que van y están heredando todas las acciones que nosotros estamos realizando. Toda esa lucha que nos ha costado mucho a nosotros. Veámoslo de otra manera. Y yo quisiera decirles que tenemos muchas cosas por trabajar y que las cosas están acabadas y que no se acabó el mundo. Cuando nosotros en algún momento hacemos un testamento, ¿para qué es? Para heredar lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Nuestro testamento, nuestro legado a esos muchachos es heredar lo mejor de nosotros mismos. Y eso vale la pena seguir luchando. Podemos sentirnos mal. Estamos en todo nuestro derecho de sentirnos mal. Por supuesto. Sigan llorando. Sigamos lamentando que cada 6 años nos la hacen. Pero si nosotros nos lamentamos, entonces ¿qué estamos heredando realmente en lo psicológico, en lo emocional? El derrotismo, el sentirnos mal. Ese sería el legado a nuestros hijos, a esas nuevas generaciones. Y miren, podemos tener 80 o 20 años. Lo que hacemos, los actos, las cosas que hacemos son vistas por los demás. Y tenemos que darle congruencia a todo esto que significa el estar luchando por la transformación de este país. Yo los invito verdaderamente a no dejar
su objetivo atrás. Vale la pena. Las condiciones actuales son difíciles, sí, por supuesto, y van a venir 6 años terribles. Pero si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, les va a ser más fácil. Si nosotros nos desanimamos, nos sentimos mal, nos sentimos derrotados, deprimidos, y todas, bueno, ahorita digo otra cosa, y todas esas cosas, ¿sí? Por supuesto que les va a ser más fácil. Si nosotros nos agarramos y nos conectamos a la televisión como esperan que suceda, créanmelo, están esperando que ese sentimiento de derrota haga que de esos 15 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador, se conecten una gran parte, se conecten a las televisoras. Porque hay una cuestión, nos desanimamos, nos desilusionamos y decimos que hagan lo que quieran. Y cedemos a lo que quieren. Y muy fácil, ¿eh? Esa evasión nos lleva a conectarnos con la televisión. Y conectarnos con esa televisión es conectarnos precisamente a ese pensamiento del opresor. Pero si nosotros nos seguimos luchando, seguimos participando, seguimos preparándonos, participando, eso es la fuerza que nosotros tenemos y no podemos dejarla ir. Hemos conquistado cada uno de nosotros al emitir un voto, al participar en marchas, al participar en plantones, al participar en la vida, en lo cotidiano, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Hemos ganado, y defiéndanlo, esa lucha, ese querer transformar este país. Si somos congruentes, lo seguiremos haciendo. Y yo los invito a que lo sigan haciendo. Lloren todo lo que tengan que llorar. Transformen ese enojo en acciones de transformación de este país. Vale la pena. Muchas gracias. Me gustaría retomar todas y cada una de las participaciones, dudas, preguntas que ustedes virtieron, incluso exposiciones que ustedes virtieron. Sin embargo, hay que hacerlo y sí hacerlo de manera ordenada y corta para evitar que también se alargue esto y la discusión. Como psicoterapeuta, y muy en especial por alguna extraña razón de la vida, psicoterapeuta muy dedicado a los niños, cuando estaban hablando se me vino a la mente, ¿qué es lo que hace un padre cuando su hijo no le salen las cosas, o cuando su hijo que esperaba que siguiera un límite, no lo hace, no lo lleva a cabo? El padre agarra y por supuesto que ningún padre dice, no, pues no obedeció el límite, ya, qué lástima, mi hijo me salió malito, no sigue los límites que le pongo. Eso no lo hacemos, ¿verdad? Sino lo que hacemos es, bueno, el límite que quería, no sé, que estudiara 1 hora, en vez de ver televisión, que estudiara al menos 1 hora. Si no lo logré de esta manera, lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no logramos que en esta ocasión hubiera esta transformación, no podemos sentarnos y decir, ay, nos salió mal el niño, no sigue los límites, sino hacer las cosas diferentes. Otra de las cosas también como psicoterapeuta, y aquí tenemos que llegar a situaciones, y por eso es importante platicarlas y hablarlas, es que la gente hable, exteriorice su sentimiento. Si nos quedamos con él, no resolvemos nada. Cuando nosotros nos quedamos callados, ¿sí? Lo único que hacemos es acumular ese rencor que nos genera una situación. De tal manera que una buena forma para poder salir del estado en el que nos encontramos producto de una situación adversa es hablarlo, decirlo.
habrá momentos en donde podemos hablar, largo y tendido. Echemos todo, podemos hablar muchísimo, hablar, ¿sí? Pero también hay que tomar en consideración que en reuniones como estas, pues a lo mejor hay que hacer que la participación se dé, y para que se dé la participación, pues habrá que mesurar un poco nuestro tiempo para que todos tengan esa oportunidad. Todo es cuestión de llegar a acuerdos. Lo que sí los invito de veras es a hablar. Pero más que eso, y ahorita que los estaba escuchando y tratando de concretizar esta respuesta que estoy dando a esas inquietudes, es que también tenemos que escuchar. Tenemos que saber escuchar al otro. Porque si nosotros nada más hablamos, pues nada más decimos las cosas que ya sabemos. ¿Y el otro qué sabe? ¿El otro qué es lo que opina? ¿Cómo podemos ayudar al otro? Simplemente con escucharlo, créanmelo. Simplemente con escucharlos. Los psicoterapeutas ortodoxos, uno se puede hasta enojar con ellos porque uno va, lo ponen en diván, pues son ortodoxos, ¿sí? Lo ponen en un diván ahí y empieza el paciente, bla, 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 y de repente escuchamos, bueno, ya es hora de terminar la sesión. Y uno se queda, y ahora estos, pues así son. Por ahí, en alguna extraña sesión, me parece que usted está conflictuado. Escuchamos del ortodoxo. Así son, así llegan a ser. Otros no, por supuesto. Sí es importante saber escuchar al otro. Y nosotros ahorita hablamos del 132. Yo creo que se malinterpretó un poquito el ejemplo que puse del 132. No, créanme. Yo, el día que el 132, bueno, no el 132, el día que los muchachos de la Ibero frenaron a Peña Nieto, créanme que dije, ¿ahora qué es esto? Pero al otro día, cuando salió el video, no, yo casi decía, ya viene la revolución. Y para algunos fue el sentido, créanme, para algunos vimos esos muchachos salir. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Es que no tienen conciencia? Miren, uno militó, participó en movimientos en los 70s, en los 80. En los 70s, íbamos a una marcha y nada más veíamos una cámara y le hacíamos así, para que no nos tomaran la foto. Porque había de agentes del CISEN por todos lados, de seguridad por todos lados. Entonces nada más le hacíamos así para que no nos tomaran la foto. Y yo siempre digo que en las marchas uno le hacía así y nos tomaban de este lado. Porque había más, a veces había tantos fotógrafos que en serio, acá estaba una y acá estaba la otra, nos tomaban de todos los perfiles. ¿Sí? Yo decía, qué atrevimiento de estos muchachos salir, decir su nombre, decir la escuela, decir la carrera, de decir lo que estaban diciendo. Eso, disculpen, ninguno de nosotros era capaz de hacerlo en los años 70, en los años 80. Eso era una declaración de decir, secuéstrenme, quiero ser un desaparecido político. Es un suicidio político, sí, así era. Y estos muchachos lo hicieron y lo pusieron en YouTube. ¡Qué cosa!, ¿no? Eso sí hay que tener grandes cosas, ¿sí? Y esas cosas, fíjense, ahorita que dije esa palabra, fíjense lo curioso. ¿Cuál es ahorita la cortina de humo que puso el gobierno, que pusieron? El huevo. O sea, a huevo está muy caro y a huevo vamos a poner a este. Qué curioso, ¿no?
Ahí está el subconsciente moviéndose de alguna manera. Es interesante, ¿no? Cómo se proyecta la gente al hacer cosas y cómo los políticos, ya es tanto el cinismo que tienen, que utilizaron el huevo, ¿sí?, para cortina de humo, para hacer la imposición. Antes lo hubieran hecho de otra manera, ¿no? Algún desastre natural, no sé, alguna gripe, etcétera, etcétera. El chupacabras y todas esas cosas, ¿no? Ahora el huevo. O sea, es tanto el cinismo, ¿sí?, que utilizan ese doble sentido para decir que la imposición se iba a dar. Por eso no nos debe extrañar que pongan a Peña Nieto. Es una vergüenza, por supuesto, las condiciones en las que está la vida pública y política de este país. Y hablando del 132, y hablando de las cosas que podemos hacer, y hablando que tenemos que escuchar. Miren, si no los escuchamos, no sabemos lo que están pidiendo los del 132. Así de sencillo. ¿Quién tiene toda esa experiencia de las luchas sociales en ese país? ¿Los del 132? Ellos la heredan, pero nosotros fuimos los que le hicimos esas experiencias, ¿sí? Nosotros somos 68. Somos 68. Ya sea porque participamos, o sea porque alguno de nuestros hermanos o primo estuvo ahí, ¿sí?, bien cerquita. Pero vean cómo se mueve precisamente esa conciencia colectiva. Los muchachos del 132, cuando escucharon a Peña, los muchachos de la Ibero, cuando escucharon a Peña Nieto dando la justificación de sus actos de lo de Atenco, así, inmediatamente. Y no fueron sus papás siquiera los que participaron en el 68, fueron sus abuelos. Y se conectaron con esas palabras que eran prácticamente las mismas de Díaz Ordaz cuando justificó los eventos del 68. Eso es estar conectado, ¿sí?, con una conciencia colectiva. Y en inmediato se organizaron. Son herederos. Ahí está el trabajo de todos nosotros. Queremos hablar del 132, no del 132, de los jóvenes. ¿Cuánto no nos hemos quejado de que los jóvenes son una bola de indolentes? De que no les importa nada, les importa nada más lo suyo, etcétera, etcétera. Y que la sociedad está tremenda. Sin embargo, vemos la fuerza de estos jóvenes. Ciertamente, por supuesto, que están imponiendo medidas fascistas, pero no nada más de ahorita. Ya tienen un buen rato imponiendo medidas fascistas. Todos estos gobiernos espurios, para poder validarse, legitimarse, aplican medidas fascistas. Son las medidas que llevan a cabo para poder tener esa legitimización. Hay otra cosa que también tenemos que ver. Yo tengo un concepto que se llama desesperanza aprendida. Cuando una y otra vez no nos salen las cosas, ¿sí?, nos desesperanzamos, nos desilusionamos y caemos en depresión. Del 88 para acá, esto lo sabe el gobierno y ha aplicado una desesperanza en la población. ¿A través de qué? A través de muchas cosas. A través de, si participas no logras nada. ¿A través de qué? Pues hasta tus líderes de izquierda son bien corruptos. Ve a los chuchos. Y así vamos, y empezamos a aprender que hay una desesperanza. Esa desesperanza aprendida, ¿sí?, tuvo una baja tremenda
cuando López Obrador se hizo candidato de la izquierda en el 2006. Esa desesperanza aprendida fue borrada por la participación de todos nosotros, fíjense, durante 6 largos años. Porque fue nuestra participación. De tal manera que hablemos, escuchemos a la gente, oigamos a los jóvenes, platiquemos con esos jóvenes. Es importantísimo estar con ellos. Ellos son los herederos de todas nuestras luchas. Y tengamos una esperanza de que sí se puede lograr la transformación de este país. Y por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, no podemos estar separados del concierto mundial. No somos el único país que está pasando por situaciones así. La aplicación de los planes del sistema capitalista a través del proyecto neoliberal se está aplicando en todos los países y está siendo, ahí sí que me disculpará López Obrador, está siendo todo un éxito. Lo siguen aplicando, así de sencillo, ¿no? Si fuera un fracaso, pues ya lo hubieran cambiado, pero no, está siendo todo un éxito, todo un éxito. Y vean cómo están hablaron de los griegos. Vean cómo están los griegos al borde de la guerra civil en cualquier momento. Pero vean cómo están los movimientos obreros a nivel internacional. Bueno, vean, por supuesto es gente, ¿sí? Ese es un ejemplo precisamente, ¿sí?, de la intolerancia. Tenemos que estar contentos, pero con cuidado, por favor, de esas expresiones de esa gente. Los estamos hartando, estamos transformando las cosas. Tienen que hacer ese tipo de situaciones, tienen que generar los miedos, pero nosotros no tenemos miedo, son ellos los que tienen miedo. Son ellos, ¿sí? Vean, tienen que hacer eso. Tienen que hacer uso de esa agresión. ¿Nos da miedo? A algunos sí nos da miedo, otros no. Otros tenemos. Eso nos da una razón de que sí estamos por el buen camino. Sí estamos transformando las cosas. Tenemos la experiencia que tenemos que cuidarnos. Es cosa que también tenemos que cuidar todo lo que hemos hecho. De tal manera, vuelvo a recapitular, hablemos de cómo nos sentimos para liberar precisamente esa depresión, esa situación, ese estado emocional. Hablemos. Cuando haya reuniones, tratemos de ser mesurados, por supuesto, porque tienen que hablar todos. Yo los invito a que hablen todos. Escuchemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a la misma sociedad lo que está pasando. Participemos en las acciones que van a venir y que se están dando. Entonces, tenemos todavía muchísimo por hacer. Nuevamente yo les agradezco mucho la participación, les agradezco que me hayan invitado. Tráiganse a los jóvenes, vayan a las marchas del 132. A ver, ¿por qué estás acá? No, por esto. ¿Sabes qué? ¿Dónde vives? No, pues yo vivo en la Benito Juárez. Tenemos 4, 5, ¿no? ¿Ya? ¿5? Sí, ¿verdad? Bueno, en la Benito Juárez 4. En la Benito Juárez 4 círculos de reflexión. ¿Sí? Buzón Ciudadano, La Moderna, San Simón Ticomac y por supuesto el cuarto, Camellón por la Cuarta República. ¿De acuerdo? Entonces, eso pueden hacer con ellos. Oye, pues, ¿estás por ahí? Si no, ahí cerca de la delegación Azcapotzalco, también está en la colonia Pastores, en el Estado de México, y colindando con el Distrito Federal. También hay otro los jueves, a los cineclubs, Morena Culhuacán. Vamos,
Hay espacios para que sigamos las discusiones. Hay espacios para seguir participando. Pero si nosotros no escuchamos a la gente, no sabemos qué piensa. Si nosotros no vemos este tipo de acciones, no sabemos cómo están ellos haciendo las cosas. Ellos quieren la violencia, ¿eh? Vean nada más, véanlos. Aquí estamos. Y aquellos indignados tuvieron que echar un cohete. A ver si nos levantábamos, salíamos y les aventábamos piedras, no sé qué esperaban. Porque ese lo estuvo pensando, por supuesto que lo estuvo pensando. Son provocadores. Y la información es más poderosa, la palabra es más fuerte. ¿Sí? Las acciones concretas son muy poderosas. Así es que tenemos muchísimo trabajo y espero verlos el próximo domingo en esta marcha que convocó Andrés Manuel López Obrador. Por favor, es algo que he discutido con Toño y es algo que les externo. Ya lo último para irnos. Los círculos de reflexión necesitan de ustedes. Participen con ellos, involúcrense. ¿Cómo van a sacar todo eso si no se involucran? Traigan a gente. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que se vienen y se traen los bancos de allá o que les cuesta trabajo poner la lona. Yo me apunto para que los domingos les ponga la lona o les arregle acá, o que pongan los cartelitos en los lugares. O si no puedo, bueno, pues yo coopero con 10 pesitos más para más fotocopias o más volantes. Eso es liberador y eso nos hace sentir vivos, nos hace sentir participativos. Y los círculos de reflexión, ustedes los están creando y participen con ellos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.